Ese fue el primer golpe al estómago, una frase casual, un comentario que mi esposa soltó sin pensar. Y de pronto toda mi vida dio un vuelco. Nunca imaginé que la peor traición llegara de esa forma, suave, casi indolora en apariencia, pero con un filo tan agudo que se me enterró en el corazón. Aquella noche la recuerdo con tanta nitidez que me quema los ojos cada vez que la repito en mi mente. Estábamos en la cocina. El piso de linóleo crujía bajo mis botas de trabajo, yo me había quedado otra vez hasta tarde en el taller. Sentado en una silla pequeña, limpiando las uñas llenas de grasa con un palillo, la miraba cortar queso sobre la tabla. Ella, mi esposa, Carolina, o Carla para la familia, se reía de una anécdota que no alcancé a escuchar completa. Fue entonces cuando lo dijo, y Miguel lloró cuando supo que ella se casaba. Me tomó un segundo digerirlo. ¿Miguel? Pero si el único Miguel en esa casa soy yo, y juro que nunca derramé una lágrima en todo ese asunto. ¿Ni una? Quise aclararlo. ¿De qué hablas? Ella se quedó en silencio. Un silencio denso que me congeló la sangre. Vi cómo le cambiaba el color de la cara, cómo los dedos le temblaban al sujetar el cuchillo. Se corrigió con torpeza, dijo, no, me confundí. Quise decir otra cosa, me refería a... Y nada cuadraba. Mi mente, por instinto, buscaba una explicación lógica. Tal vez malentendí algo. Tenía sueño, estaba agotado, siempre llegaba de noche después de mi jornada como mecánico y luego como conserje. Podía estar tan cansado que no capté bien la frase. Pero la voz de mi instinto me susurró la verdad, hay otro Miguel, alguien a quien ella también llama así. Eso me dejó más perplejo que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Me acuerdo de mi respiración agitándose. Las paredes de la cocina parecían encogerse alrededor, y mi esposa evitaba mirarme a los ojos. En ese momento no imaginé las implicaciones. Lo que luego vendría sería peor. Yo, Michael Reyes, Miguel para la familia, 44 años, trabajador incansable. Sentía como el aire se volvía espeso en mis pulmones. Había pasado los últimos 5 años cumpliendo horarios imposibles para ahorrar dinero y pagar la boda de mi niña. Un vestido blanco con velo, flores naturales, el sueño que cualquier hija merece. Quería que ese día fuese mágico, que ella recordara a su padre llevándola del brazo hacia el altar, aunque yo me quedara con el bolsillo vacío. Pero ese golpe al estómago, al escuchar Miguel lloró en boca de mi esposa, no tenía sentido. Yo no había llorado. Era otro quien lloraba. Otro hombre con mi mismo nombre, quizás. Y lo peor era que ella trataba de ocultarlo. No dormí bien esa noche. En la cama, Carolina se giró hacia mí varias veces para hablarme, pero yo solo fingí estar dormido. Mi mente daba vueltas, ¿quién diablos es ese otro Miguel? ¿Por qué lloró por la boda de mi hija? ¿Qué relación tenía con mi esposa? ¿Será su amante? ¿Será el verdadero padre de mi niña? Me sacudí esas preguntas e intenté apagar el cerebro, pero era imposible. Cada imagen que acudía a mi cabeza me dolía. Pasaron días de una tensión insoportable. Carolina y yo apenas cruzábamos palabras más allá de lo básico. Buenos días, te toca sacar la basura. ¿Compraste leche? Nada más. Pero yo no estaba dispuesto a quedarme con la duda. Con un nudo en la garganta, decidí hacerme un examen de ADN. Parte de mí temblaba de rabia al pensarlo. La otra parte sentía terror de que esa prueba confirmara mis sospechas más oscuras. Aún así, envié las muestras. Cuando llegó el resultado, en papel, con un sobre que abrí con manos sudorosas, no supe si gritar o simplemente dejarme caer al suelo. No me correspondía la paternidad de mi niña. Ni una coincidencia genética que sugiriera que pudiera ser mi hija biológica. 0. Así, en gruesas letras frías, leí, no coincide la relación padre-hija. Nunca había sentido tal debilidad en las rodillas. Me apoyé en la pared del pasillo. Recordé todas las madrugadas en que volví a casa, reventado, sin saber ni qué día era, pero feliz porque cada billete ganado serviría para que mi hija, mi princesa, tuviera su fiesta soñada. Y todo para descubrir que no era mía, ni de mi sangre ni de mi carne. La traición me abofeteó la cara. Pero lo peor no había llegado aún, porque mi esposa, la mujer con la que compartía mi vida, me lo había ocultado por años.
La enfrenté una noche en la sala. Ella se sentó en el sofá, me miró con ojos temerosos. Creo que, antes de que hablara, Carolina ya sabía de qué iba la conversación. Sostuve el papel con el resultado del ADN. Se lo extendí sin decir nada. Ella lo agarró, lo leyó y rompió a llorar. Sus sollozos llenaron la habitación. ¿Yo? Miguel, por favor, escúchame. Yo, nunca quise lastimarte. No podía creer su descaro. Mantuve la voz baja porque no quería que los vecinos se enteraran de mis gritos, de la humillación que estaba sintiendo. Sentí como la rabia me arañaba la garganta. ¿Quién es él? Pregunté, con el papel temblándome en las manos. Ella se cubrió la cara con las palmas. Me di cuenta de que su llanto sonaba extraño, como si fuera una confesión que había ensayado mucho tiempo. Si es que eso puede ensayarse. Carolina se encogió de hombros, sin poder articular un nombre. Yo me incliné sobre ella. ¿Por qué me lo ocultaste durante todo este tiempo? Silencio. De nuevo ese silencio odioso, el mismo que me golpeó en la cocina cuando pronunció el nombre Miguel. Mi mirada se endureció. En lugar de abofetearla con reproches, cerré los ojos. De pronto sentí un mareo atroz, como si todo el piso temblara. Casi perdí la noción de dónde estaba. Pensé en mi hija, o la que creía mi hija, en cada lágrima que se me había escapado cuando la vi vestida de blanco en aquel altar. Papá, me decía ella desde pequeña, y yo me hinchaba de orgullo. Carolina me suplicó, llorando, lo siento. Y no pude soportar más. Me levanté, tomé un vaso de agua y empecé a caminar hacia la puerta de la casa. Ella me siguió, me agarró del brazo, pero la aparté con cuidado. Necesitaba respirar, pensar. Lo último que escuché antes de salir fue un te amo que resonó tan hueco que preferí fingir que no lo oí. En la calle, me senté en el borde de la acera. Mi mente bullía. Quería romper algo, quería lanzar maldiciones al cielo. Pero solo me quedé ahí, con la cabeza gacha, respirando el aire nocturno de Los Ángeles, lleno de smog y luces lejanas. Al día siguiente fui al taller mecánico y me puse a trabajar, intentando no pensar, centrado en las pinzas, los tornillos, el chirrido de los motores. Todo para sofocar el dolor. Pero el dolor no se sofoca con trabajo, lo descubrí muy pronto. La verdad es que en cada pausa aparecía la imagen de Carolina llorando, y en mi interior crecía la furia de sentirme burlado, timado, usado. Pensaba, ¿para qué sirvió mi confianza? ¿Para qué le di todos estos años? La confianza es como un arma que te dispara en la espalda. Te hace bajar la guardia y te mata cuando menos lo esperas. Al llegar la noche, entré a casa sin saludarla. Cenamos en silencio. Luego, fingí dormir, pero escuchaba sus pasos en el pasillo, como si ella buscara la forma de acercarse. Me mordía la lengua para no gritarle. Y así fueron pasando los días, un infierno de palabras ausentes y lágrimas ahogadas. Yo me convertí en una especie de fantasma que habitaba el mismo espacio que mi esposa, pero sin compartir un solo respiro con ella. Pero la herida real no se quedaría ahí. Sin planearlo, topé con más mentiras, más engaños. Apenas comenzaba a asimilar que la chica que consideré mi hija no era mía, cuando una llamada entró a mi celular. Era una archivista del hospital. Nos llegó nueva información digital. ¿Las actas y registros se han actualizado? ¿Desea que se los enviemos? Preguntó. Sin pensarlo dos veces, le dije que sí, que me mandara todo lo que tuviera de mi hijo. Porque sí, teníamos otro hijo, varios años menor que mi supuesta hija. Por simple curiosidad, le dije. Él sobrellegó 3 días después. Me encerré en el baño para leerlo con privacidad. Abrí el paquete y vi lo imposible, había un nombre desconocido en la casilla de padre. No salía mi nombre, sino el de alguien más. No era un error, estaban las firmas, los datos, los resultados sanguíneos, todo perfectamente registrado. Me temblaron los labios, sentí un sabor metálico en la boca. Mi mente gritó, no puede ser, otra vez, no. Asimilé, con dolor y furia, que el hijo con quien yo compartía tardes de jugar pelota, noches de historias a la hora de dormir, tampoco era mío. La traición parecía no tener límite. De pronto,
Todo mi mundo se derrumbó una vez más, y me preguntaba cuántas mentiras más habría en esa casa. Esa misma noche, Carolina habló dormida. La oí balbucear un nombre que no alcancé a descifrar. Sonaba como un Alex o Alex, por favor, y se quejaba, como si reviviera un viejo recuerdo íntimo. Es imposible describir la rabia y la humillación de escucharla rogarle a otro hombre en mis propias sábanas. Mi respiración se volvió un rugido en mi garganta. Quise despertarla, confrontarla ahí mismo, sacudirla y exigirle explicaciones. Pero me contuve, no sé por qué. Me quedé ahí, con los puños cerrados, la mandíbula tensa, escuchándola susurrar entre gemidos de angustia. Le acaricié el pelo con una suavidad antinatural, casi con ternura, como si quisiera consolarla, o, peor aún, como si quisiera resguardarla antes de destruirla. Al día siguiente instalé una pequeña cámara en la habitación, para protegernos, me dije, aunque la realidad era que buscaba la verdad. Oía en su voz algo que me hacía sospechar que había más. Ella estaba inquieta, lloraba a ratos, se encerraba en el baño y permanecía allí largos minutos. Yo fingía preocuparme, le daba consejos, la abrazaba cuando la notaba temblar, como un esposo perfecto y comprensivo. Pero por dentro, mi sangre hervía, y cada latido gritaba venganza. Quería escuchar de su propia boca la historia completa, descubrir los nombres reales de los padres de mis hijos, averiguar cada detalle sórdido que me ocultó. Cada vez que ella lloraba, yo la consolaba, mientras mi mente urdía la forma de vengarme. Pasé de ser el hombre honesto y trabajador que siempre se esforzaba por su familia, a un estratega frío y calculador que no dejaría cabo suelto. En una de esas noches, revisé los vídeos que grabó la cámara. Me encontré con escenas escalofriantes. Carolina hablaba sola, removía las sábanas angustiada. Mencionaba el nombre de Alejandro, perdóname, no debí, y soltaba un gemido que, en otro contexto, podría haber sido placer o lamento. No sé qué demonios pasaba por su cabeza. Cerré la laptop y me quedé en la oscuridad, con la pantalla apagada reflejando mi rostro envuelto en sombra. Supe entonces que tenía un nombre, que tal vez ese Alejandro fuera el verdadero padre de mis hijos. ¿O uno de ellos? ¿O ambos? La confusión me punzaba. Pero no dije nada. Seguí mi juego de esposo comprensivo, el que está siempre disponible para consolarla. Me hice su confidente incluso. El odio crecía y crecía, pero también era un odio helado. Yo ya no gritaba. Solo la miraba desde la distancia, planeando cada movimiento. Controlé sus llamadas, su correo, sus amistades. No con amenazas, sino con la excusa de ayudarte a aliviar tu carga. Cambié las contraseñas de las cuentas bancarias, trasladé fondos a una cuenta propia que habría escondidas. Empecé a llamar a mis contactos, abogados, conocidos, gente capaz de rastrear información. No quería armar un escándalo todavía. Mi objetivo era atarla a mí mientras yo reunía todo el poder que necesitaba para, llegado el momento, dejarla sin salida. Me convertí en un guardián silencioso y vigilante, un marido ejemplar de cara al público, un monstruo sediento de venganza por dentro. Por supuesto, me atormentaba pensar, ¿y si ella no fue la única culpable? ¿Y si ese tal Alejandro la manipuló o se aprovechó de su inseguridad, o si hubo más hombres? Mi cabeza iba a explotar de celos y rabia. Pero me recordaba a mí mismo que necesitaba mantener la frialdad. La confianza es un arma, me repetía. Pero ahora, esa arma la utilizaría yo contra ella. Un sábado en la tarde, ella salió a comprar. Yo estaba revisando la cámara con el corazón palpitándome en la garganta. De pronto, en uno de los vídeos, capté algo más que un sueño o un susurro. Capté el teléfono de ella sonando en la habitación. Carolina se despertó, se incorporó con el cabello revuelto, miró el identificador y sin pensarlo dos veces, atendió la llamada en voz baja. Murmuró algo como, ¿Alejandro? No. Él está dormido. Sí, por favor, no llames a esta hora. Tengo miedo. Sí, te extraño también, y se llevó la mano a los labios, reprimiendo un sollozo. Luego cortó la comunicación. Ese momento fue la confirmación de todo. Una bofetada tan fuerte que sentí un mareo, una ira ciega, pero al mismo tiempo experimenté una extraña calma que se posó sobre mí como un velo. Bien, aquí está la prueba. Ella sí se sigue comunicando con él.
Apagué la computadora y me quedé contemplando mi reflejo en la pantalla negra. Me vi con ojeras, el cabello alborotado, la mandíbula apretada. No me reconocí. ¿Quién era ese hombre que planeaba con alevosía su desquite? Tenía que hacerlo. Quería verlo con mis propios ojos, descubrir cómo era ese individuo. Me armé de paciencia y empecé a vigilar los gestos de Carolina, sus salidas, sus encuentros. Una noche la seguí. Fingí que me iba a mi segundo empleo, la besé en la frente y me marché con mi auto. Pero di la vuelta a la manzana y me estacioné más allá, con las luces apagadas. Como a la media hora la vi salir de casa. Vestía un pantalón negro ajustado, una blusa con escote que rara vez se ponía para mí. Se subió a un auto que no era el nuestro. Observé de lejos, y a contraluz alcancé a ver la silueta de un hombre. Alto, de hombros anchos. Se miraron, y él le acarició la mejilla. Hubo un instante en que ella reclinó la cabeza en su hombro y algo dentro de mí se desgarró al verla así, tan confiada, tan entregada. Los seguí. Condujeron hasta un motel modesto, sin mucho brillo, un lugar de esos que se ven a lo lejos con un rótulo parpadeante. Se estacionaron. Los vi bajar, entrar a la habitación 207, y la puerta se cerró con un portazo que retumbó en mi pecho. Esperé. La rabia palpitaba en mis sienes. Solo quería irrumpir y destrozar todo lo que hubiera adentro. Quería arrancarle a ese hombre la vida por atreverse a compartir la cama con mi esposa. Pero no me moví. Me quedé en el auto, fumando un cigarrillo tras otro, esperando, temblando de celos. Aún sin verlos directamente, mi cabeza se llenaba de imágenes de ellos dos. Pensaba en sus caricias, en cómo él la besaría, en cómo susurrarían sus nombres. No había tortura peor que esa, y sin embargo, la soporté, porque mi odio exigía pruebas irrefutables. Esperé hasta que salieron, casi 2 horas después. Ella se veía despeinada, y él sonreía con una suficiencia detestable. Se besaron en el estacionamiento. Mis manos se clavaron en el volante. En algún momento, me encontré llorando en silencio. Me sentía el tipo más estúpido, el más humillado. Conduje de vuelta a casa, dejando que ellos se adelantaran. Entré antes que ella y fingí estar profundamente dormido cuando la escuché abrir la puerta con cuidado. En la penumbra, sentí su aroma de perfume mezclado con el olor sudoroso de un encuentro furtivo. El estómago se me revolvió, pero seguí con la farsa. Un deseo de venganza se alimentaba de cada segundo que ella creía que yo estaba dormido, ignorante de todo. A los pocos días, la confronté por primera vez. No con gritos, sino con la voz cansada, casi un susurro. Era de madrugada. Ella se sobresaltó cuando me oyó pronunciar el nombre. Carolina, ¿desde cuándo Alejandro forma parte de tu vida? Sus ojos se abrieron como platos. Caminó hacia mí, con una mueca de horror. Miguel, lo siento. Esto se salió de control. Yo no. ¿Que no querías? ¿Destruirme? ¿Hacerme sentir el hombre más imbécil del mundo? Repliqué con voz temblorosa. Sentía que el pecho se me partía, pero me obligué a seguir. ¿Él es el padre de mis hijos? ¿De ambos? ¿O solo de uno? Carolina se llevó las manos a la boca, incapaz de decir algo coherente. Se derrumbó en un mar de lágrimas. Me miró con súplica. Perdóname, murmuraba una y otra vez, explicando a medias que la soledad, mi falta de tiempo, la rutina, que todo la había orillado a buscar consuelo. No la escuché. No podía oírla sin sentir que cada palabra era un dardo en mi orgullo. Por dentro, me preguntaba, ¿eres capaz de entender que me acabas de matar? ¿Que ese hombre con el que duermes me arrebató la paternidad? Mi voz se quebró. Sentí que se me escapaba un sollozo. Me di la vuelta y me encerré en el baño para no mostrar mi rostro devastado. No quería darle ese privilegio, no quería que viera mis lágrimas. Esa noche dormí en el sofá, con las luces apagadas, sintiendo la cabeza a punto de estallar. Recordé cómo trabajé 2 turnos para costear el vestido de mi niña, la que no era mi sangre. Recordé las noches velando a mi hijo cuando se enfermaba y había que llevarlo al hospital. Recordé mis manos temblorosas firmando papeleos, pagarés, deudas, todo para levantar a esta familia. Y ahora,
nada de eso tenía sentido. Me preguntaba, ¿qué he sido entonces? ¿Un mero proveedor? ¿Un pelele generoso que sirve para pagarlo todo mientras otro hombre se lleva la pasión de mi esposa? A la mañana siguiente me levanté con un plan en la cabeza. Tal vez fuera retorcido, pero en ese momento me parecía la única salida. No iba a descargar mi furia con violencia, no quería ir a la cárcel ni acabar en un hospital. Planeaba algo más sutil. Una venganza que fuera un arma tan cortante como la traición que me infligieron. Pasaría a ser el hombre perfecto, el esposo ideal, el pilar. ¿Para qué? Para ganarme su confianza absoluta. Para luego destrozarla, como ella me destrozó a mí. Empecé a tratarla con ternura. La escuchaba cuando lloraba, la aconsejaba. A veces la abrazaba por la espalda, fingiendo que todo quedaba en el pasado. Ella, confundida, al principio desconfiaba. Me preguntaba si de verdad la perdonaba, si quería seguir con la relación. Yo asentía, con voz calma, le decía que mi mayor deseo era que estuviéramos juntos. Ella se agarraba de ese supuesto perdón como un náufrago a una tabla. Sin embargo, cada vez que ella dormía, mi mente giraba en torno a mi próximo movimiento. Ya había cambiado las claves bancarias, había consultado con un abogado la posibilidad de quedarme con la casa. Empecé a buscar pruebas documentadas, vídeos, testimonios. Descargué las grabaciones de mi cámara donde quedaba en evidencia que ella hablaba con Alejandro, se veían. El abogado me dijo, tienes base para el divorcio por infidelidad y demandas civiles. Sonreí con amargura. Quería darle donde más le doliera, su estabilidad económica, su reputación, su falsa tranquilidad. Cuando por fin me enteré de la identidad completa de Alejandro Ramírez, comprendí que era un tipo con una posición más acomodada, que había logrado un ascenso económico trabajando en marketing. A mis ojos, era un advenedizo que jugó con mi familia. Cada día mi odio contra él también crecía. Cierta noche, mientras Carolina se bañaba, me pasé a la computadora de la casa para hurgar en sus archivos. Encontré fotos, algunos correos electrónicos con él, mensajes repletos de complicidad y pasión. Te extraño, mi amor. Deseo verte, ojalá no tuviéramos que escondernos. Leía cada línea y me hervía la sangre. Quise estrellar el monitor, arrancar el teclado. Pero me controlé, había llegado lejos en mi plan, y no iba a estropearlo con un arrebato. Guardé copia de todo en un pendrive, que escondí en un cajón con llave. Después, simulé ignorancia. En esos días, me fui metiendo en la vida de Carolina de tal forma que controlaba desde las cuentas de su teléfono hasta los pagos de sus tarjetas. No te preocupes, cariño, descansa. Yo me encargo de los abonos, le decía. Y ella, abatida, apenas reaccionaba. A veces me miraba como si no me reconociera, como si se preguntara en silencio si yo era de verdad tan comprensivo o si estaba jugando un doble papel. Yo me encargaba de disipar sus dudas con gestos cariñosos, con palabras suaves. Has pasado por mucho, le decía con una voz que me desconocía. Quiero ayudarte a cargar con el peso de tu culpa. Ella se abrazaba a mí, llorosa. Me suplicaba perdón. Decía que en el fondo sí me amaba a mí. Y yo, con el corazón hueco, fingía creerle. Mi voz a veces se quebraba, no podía evitarlo, porque la herida era demasiado grande. Pero la ira contenida me daba fuerzas para retomar el papel. En mi interior, repetía, solo un poco más. Solo un poco más y llegará el momento de la verdad. Seguí investigando a Alejandro. Supe cuál era su dirección, cuando viajaba. Empecé a idear la forma de confrontarlo y dejarlo en evidencia. No iba a asesinarlo ni nada tan drástico, pero deseaba hacerlo pedazos, del mismo modo en que él había pisoteado mi vida. Una parte de mí, la más oscura, fantaseaba con romperle la cara a golpes. Otra parte me decía que lo peor para un hombre vanidoso es la humillación pública. Al final, me debatía entre ambas opciones, como si dos lobos dentro de mí se pelearan. Mi oportunidad llegó una tarde que Carolina me dijo que iría a la casa de su madre, que necesitaba tiempo a solas. Revisé su teléfono en silencio y confirmé, a través de sus mensajes con Alejandro, que planeaban verse en su condominio. Me armé de valor y conduje hasta la dirección que había averiguado. Estacioné mi auto en una calle adyacente y me aproximé a pie.
Me aposté tras unos arbustos, mirando cómo Carolina llamaba a la puerta. La abrió un hombre alto, atlético, con una sonrisa que me ardió en el pecho de coraje. Ella se metió adentro y él cerró. Esperé unos 20 minutos, luchando conmigo mismo. Hasta que me decidí. Me acerqué a la puerta y llamé con los nudillos, firme. Un golpe seco y rápido. Oí pasos, murmullos. Se abrió la puerta, y la cara de Alejandro apareció en el umbral. No me reconoció, claro. Me miró con un ceño fruncido. Sí. ¿Quién es usted? En ese momento, Carolina asomó la cabeza desde el fondo, con los labios aún hinchados de besos, y su expresión se transformó en puro pánico. Miguel, exclamó, con la mano en la boca. ¿Qué haces aquí? Alejandro, confundido, me miró de arriba abajo. Dijo, oiga, váyase. Lárguese. No le di tiempo a nada. Empujé la puerta con el hombro y entré. Sentí la adrenalina golpearme. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por esa sala minimalista, limpia, con muebles costosos. La rabia me dictaba soltarle un puñetazo, pero contuve el golpe. En su lugar, lo miré con un odio helado y le dije. Yo soy el esposo de Carolina. El padre que pagó 2 bodas y crió a 2 hijos que no son míos. ¿Te suena eso? Alejandro retrocedió un paso, sorprendido. Miró a Carolina, que sollozaba junto a la pared. Intentó balbucear algo, pero yo levanté la mano pidiendo silencio. No vas a negar que este niño y esa niña son tuyos, ¿cierto? Saqué de mi bolsillo un sobre con los resultados de ADN, las actas, todo. Se lo tiré a los pies. Él se agachó a recoger los papeles. Pude ver cómo empalidecía. Murmuró, maldita sea, y levantó la vista buscando la de Carolina. Ella, hecha un ovillo, no dejaba de temblar. Supongo que el golpe de realidad la fulminó. Pasaron unos instantes que se hicieron eternos. El ambiente estaba cargado como una tormenta a punto de estallar. Sentí mi respiración irregular, el temblor en las manos. Alejandro me espetó. Mira, no sé qué clase de juego crees que es este, pero ella ya me dijo que su matrimonio estaba roto. No es mi problema que tú no. No termines esa frase, lo interrumpí, con la voz ronca. No me conoces, no sabes lo que soy capaz de hacer si te atreves a restregarme nada en la cara. El tipo tragó saliva. Pude ver el miedo asomando en sus ojos. Por dentro, algo me gritaba, rómpelo, hazle sentir la misma humillación que tú. Pero una parte de mí recordó que si lo golpeaba y la policía intervenía, perdería todo el control que tenía. Así que me acerqué al con paso lento, casi felino, y le susurré. Te voy a destruir, pero no con mis manos. Lo haré con algo más poderoso, tu reputación, tu dinero, tu paz. Levanté la mirada hacia Carolina. Le dije. Tú te quedas con él, ¿verdad? ¿Quieres este futuro? Perfecto. Te cedo el paso. Pero no pienses que vas a vivir de mí un día más. Ni un centavo mío, ni una casa a mi nombre, ni una gota de mi compasión. Ella rompió a llorar. Miguel, por favor, escúchame. Yo te quiero. Se acercó corriendo, quiso agarrar mi brazo, pero la rechacé. Me sentía asfixiado por su olor, por el recuerdo de todos nuestros años. La miré con una mezcla de amor y odio, y mi voz se quebró cuando dije. ¿A quién amas, Carolina? ¿A mí, o al que te mantenía entretenida mientras yo sudaba cada centavo? Su llanto se volvió histérico. Alejandro intentó decir algo, pero no le di oportunidad. Di media vuelta y salí de ese apartamento con la cabeza ardiendo. Estaba temblando de rabia, de celos, de pena. Ni siquiera supe cómo bajé las escaleras ni cómo llegué al auto. Cuando arranqué, golpeé el volante con el puño, me eché a llorar, y maldije mi destino, a ella, y a la inocencia que perdí. No volví a casa ese día. Dormí en el taller mecánico, en un rincón donde a veces me tocaba quedarme para los trabajos urgentes. A la mañana siguiente, me duché en el baño del taller y acudí con mi abogado. Le expliqué lo sucedido. Él me aconsejó los pasos: divorcio, reclamos, liquidación de bienes, etc.
Todo pintaba a mi favor por la evidencia de infidelidad y el engaño sobre la paternidad de los niños. Sentí un alivio cruel al saber que la ley podía ponerse de mi lado. Pero no quería quedarme en la simple vía legal. Ya había movido hilos para cerrar cuentas conjuntas, vaciar ahorros y transferirlos a mi cuenta personal. A Carolina le dejé solo una cuenta mínima para sus gastos inmediatos. Empecé a organizar la mudanza de mis cosas esenciales. ¿Por qué no la sacas tú de la casa?, preguntó mi abogado, proponiendo un cambio de cerraduras. No, respondí yo. Que se quede. Que se pudra ahí, con su amante y su culpa. Quería que se diera cuenta de lo que era vivir sin la seguridad económica que yo proveía, sin el marido complaciente que le permitía su vida de mentiras. La vi un par de veces más después de aquello. Una vez llegó al taller, llorando, suplicándome que hablara con ella. Yo estaba revisando un motor V8, con las manos llenas de aceite. Ni siquiera me quité los guantes. La miré con la cara manchada de grasa. Ella me tomó de las manos, ignorando la suciedad. Sentí su tacto tibio, y por un instante recordé los buenos tiempos, cuando nos casamos y ella llevaba un vestido sencillo, con flores en el pelo, y me miraba enamorada. Ese recuerdo fue otro puñetazo en mi estómago, pero esta vez lo detuve con un escudo de rencor. Vete, le dije. No hay nada que hablar. Por favor, Miguel, gimió ella. No me dejes así, no me ignores. Dime al menos qué piensas hacer. Mi garganta ardió. La voz me salió ronca. ¿Quieres saber qué haré? Lo haré todo legalmente. Te quedarás con lo que te toque por ley, ni un centavo más. Con los niños, haz lo que quieras. No son míos. Dicho eso, me di la vuelta y me puse a trabajar de nuevo en el motor. Ella se quedó unos segundos ahí, respirando con dificultad. Solo oí un susurro, te juro que no quería perderte, y después se fue. Al terminar mi turno, me quedé sentado, en silencio, recordando ese susurro. Por dentro, algo se rompía otra vez. Una parte de mí la seguía amando, por estúpido que sonara. Los recuerdos me apuñalaban la memoria. Quería odiarla con toda mi alma, pero también la había amado por tantos años, la había cuidado, la había convertido en el centro de mi existencia. Y esa contradicción me desangraba. Sin embargo, estaba decidido, el amor no basta cuando ya te han pisoteado el orgullo y el alma. Prefiero quedarme con el rencor. Los trámites del divorcio avanzaron rápido, gracias a la infidelidad comprobada. Cuando llegó el día de la firma, sentí el estómago revuelto. Carolina y yo nos vimos en la oficina del abogado. Ella estaba demacrada, con ojeras, un temblor en las manos. Yo, con el semblante pétreo, la saludé con un leve movimiento de cabeza. Ni siquiera nos sentamos juntos. Procedimos a las firmas, hoja tras hoja, sellos, copias. El abogado me miraba de reojo, esperando que en algún momento estallara. Pero yo estaba decidido a mantener la compostura hasta el final. Después de firmar, Caroline se levantó con lágrimas en los ojos. Se me acercó e intentó tomar mi mano. Por favor, Miguel, háblame, rogó con un hilo de voz. La miré, sintiendo una punzada en el pecho. Mi voz salió fría, como si viniera de otra persona. No tengo nada que decir. Ella asintió, derrotada, y se fue. Al verla alejarse, me quedó ese regusto amargo de la última mirada. Y comprendí que, a pesar del odio, la venganza y todo lo que había hecho, todavía me dolía verla llorar. El amor, aun traicionado, seguía siendo una daga clavada. Pero no había vuelta atrás. Con lo legal resuelto, me dediqué a arreglar mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del taller. Dejé el viejo anillo de matrimonio colgado en un clavo oxidado en mi garaje, como símbolo de lo que ya no sería nunca más. Ni siquiera quise ver a mis supuestos hijos. Suena cruel, pero preferí arrancar de raíz cualquier lazo que hubiera con ellos, porque cada vez que pensaba en su paternidad, me brotaba un fuego de rabia y dolor. Unas semanas después, mientras hacía mi rutina de conserje por las noches en la escuela, mi teléfono sonó. Era Carolina. Dudé en contestar. Al final, deslicé el dedo y puse el altavoz. Miguel, se oyó su voz quebrada. Él me dejó.
La noticia me causó un escalofrío, una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Me quedé en silencio. «Miguel. ¿Estás ahí?», insistió. «Aquí estoy», respondí al fin. «Me ha abandonado. Alejandro renunció a todo, vendió su condominio y se fue a otra ciudad. No tengo noticias de él». Mi silencio fue mi única respuesta. Sentía una especie de mareo. Por un lado, me regocijaba saber que al final ella cosechaba lo que había sembrado. Por el otro, una punzada de lástima me hizo apretar los dientes. Ella siguió hablando. «Estoy viviendo con mi madre, sin trabajo. Por favor, necesito hablar contigo». No respondí enseguida. Escuchaba mi respiración golpear contra el celular, casi podía oír los latidos de mi corazón. Me pasé la mano por la cara, sintiendo el sudor frío. Al final, murmuré. «No puedo ayudarte». «Por favor», su llanto estalló, y antes de que dijera algo más, colgué. Esa noche limpié los pasillos de la escuela mecánicamente, con mis pensamientos hundidos en la llamada. Recordé que una vez la amé con locura. Recordé aquella jovencita que me sonreía con ternura cuando nos casamos. Me pregunté si, de algún modo, yo también había fallado. ¿Me encerré tanto en mi trabajo que la dejé huérfana de afecto? Pero cualquier reflexión que viniera se estrellaba contra el dolor de saber que me ocultó 2 hijos. Cerré la puerta del salón de clases y me deslicé en la penumbra con un nudo en la garganta. La última vez que la vi en persona ocurrió cuando fui a buscar unas cosas que dejé en la casa antigua, esa que compré con mis ahorros. Ella, demacrada, me abrió la puerta. Parecía haber envejecido años en tan poco tiempo. Me señaló unas cajas con mis herramientas, mis documentos. Se quedó en silencio mientras yo revisaba todo. En un punto, me habló con la voz seca. «¿Alguna vez podrás perdonarme?». Me giré para mirarla. Quise decir algo, pero no me salió. Era como si cada emoción se me atorara en la garganta. Al final, rompí el silencio con un tono cansado. «No se trata de perdonar. Se trata de que nada de esto puede arreglarse». Ella contuvo un sollozo y quiso abrazarme. Me aparté. Coloreé el aire con un gesto de mano. Tomé mis cajas y salí. No hubo más palabras. Aquel fue el cierre de un capítulo que me dejó un sabor a ceniza. Sentía que, a pesar de ganar la batalla legal, de haberle arrebatado su fachada de vida perfecta, la victoria no tenía un sabor dulce. Era como comer vidrio molido. Sabía que nunca volvería a confiar en nadie de la misma forma. Los días siguientes se volvieron una rutina solitaria. Trabajaba en el taller, hacía mis labores nocturnas, dormía unas pocas horas. El rencor se convirtió en un escudo. A veces, de madrugada, me sorprendía mirando el vacío, pensando, ¿realmente esto me ha dado paz? La respuesta era un silencio interminable. Me di cuenta de que mi vida, mi identidad, habían girado siempre en torno a una familia que ya no existía. Quedé vacío. Al menos, había cumplido mi venganza. A ella le arranqué la seguridad, la vida acomodada, la falsa tranquilidad con la que me engañó. A él lo obligué a huir, a renunciar a todo. ¿Era suficiente para cerrar la herida? Un viernes por la noche, me senté en mi nuevo departamento, con una botella de whisky barato. Me serví un trago y me quedé contemplándolo. Me di cuenta de que estaba solo, de que la furia me había consumido. ¿La extrañaba? Quizá. ¿La amaba todavía? Sí, de una forma enferma y retorcida, todavía la amaba. Pero no estaba dispuesto a regresar a esa tortura. Pensé en lo que habría sido de mí si hubiera descubierto todo antes de invertir cada gota de mi sudor en su bienestar. Y me reí con amargura, con la risa rota de alguien que lo perdió todo y ya no teme al abismo. Aún así, hubo un último giro del destino. Semanas después, recibí una carta. No supe cómo encontró mi nueva dirección, supongo que su madre lo supo de algún conocido en común. Era de Carolina. La abrí con un temblor que no pude reprimir. Estaba escrita con su letra elegante, esa que me gustaba cuando hacía listas de compras. En su nota decía que entendía mi odio, que se arrepentía de todo, que nunca debió ocultar la verdad sobre los niños,
que ella misma vivió asustada de perderme y al mismo tiempo incapaz de confesar lo que había hecho. Me agradecía cada sacrificio, cada esfuerzo. Si tuviera otra oportunidad, jamás te lastimaría así, terminaba con un «te amo», casi borroneado por lo que parecían lágrimas. Me sentí tentado a romperla o quemarla. Al final, la guardé en un cajón. No le contesté, ni fui a buscarla, ni nada. Me limité a seguir mi vida, a mantener mi dolor. Aunque el peso de esa culpa se me quedó clavado, una parte de mí la seguiría amando, quizá hasta la tumba. Pero así es la vida, con sus cicatrices y sus mentiras. Los meses pasaron. Cada vez que miro el anillo oxidado colgado en aquel clavo, porque lo tengo guardado en una cajita que me llevé del garaje, recuerdo que el amor puede ser un arma devastadora cuando se traiciona la confianza. Yo puse toda mi fe y mi fuerza en esa relación, y me lo pagaron con engaños. La venganza al final solo me dejó el sabor amargo de la victoria incompleta, porque la herida sigue abierta. Pero no me arrepiento. Prefiero esta soledad con mi orgullo medio maltrecho, a seguir durmiendo junto a una mujer que me mentía en cada caricia. A veces, en noches de insomnio, pienso en mi hija, o la chica a la que creía mi hija, con ese vestido blanco en el altar. Y me duele el pecho, porque sé que nunca sabrá cuánto la amé antes de descubrir la verdad, ni todo lo que hice por ella. No la busqué más, no quise reclamarle nada. Al fin y al cabo, ella no tuvo la culpa de nacer en medio de una mentira. Algún día tal vez comprenda mis motivos. O tal vez no. Pero esa es otra historia. Hoy camino con paso firme, como si fuera directo a estrellarme contra una pared. Y en cierto modo, lo estoy, camino hacia el futuro incierto, con mis cicatrices a cuestas, con mi rabia y mi arrepentimiento. He perdido las ganas de gritar. He gastado lágrimas y maldiciones. Me quedo con el silencio y el eco de un amor que todavía quema. Un amor que no supe proteger, o que tal vez nunca me perteneció. Quizá todo este viaje sea un recordatorio de que la lealtad mal correspondida puede ser el peor infierno para un hombre. Hasta aquí llega mi historia, con la garganta cerrada y el pulso tembloroso. No voy a decir que soy feliz, ni que encontré la paz. Pero al menos, al recordar mis pasos, siento que hice lo que debía. Me deshice de la traición, arranqué de raíz el engaño y puse mi mano en la puerta del porvenir, aunque esté oxidadísima. Si me preguntas si volvería a confiar, te diré la verdad, no lo sé. Porque ahora entiendo que la confianza puede ser un arma afilada, y no pienso exponerme al filo de otra traición. Prefiero quedarme así, completo y herido, a desarmarme de nuevo ante alguien que pueda convertirme, de un momento a otro, en el hombre más humillado del mundo. Con eso concluyo. No hay redención en esta historia. Solamente un hombre que, por un instante, quiso derribar paredes con su furia, pero se contuvo para ejecutar su venganza de manera certera. Un hombre que aprendió que el amor duele más cuando se mezcla con la mentira. Un hombre que, a pesar de todo, sigue recordándola con un nudo en el pecho. Porque lo que más hiere es que, incluso después del desastre, la sigue amando. Y nada duele más que amar a quien te ha clavado el cuchillo. Pero es la realidad, el amor no se deshace con papeles firmados ni con un anillo oxidado en la pared. Y así termina mi relato, de golpe, con un silencio que lo dice todo.